Podemos empezar esta segunda conferencia, pero quisiera saludar a todas las personas que año tras año nos acompañan en esta jornada, a los que saludo fraternal y afectuosamente, y de la misma manera a los que veo caras nuevas este año aquí también con nosotros, que esperamos que encuentren estas jornadas muy ricas, enriquecedoras y nos acompañen en años sucesivos. La segunda ponencia que tenemos preparada es el crecimiento sostenible ya no es posible. El decrecimiento es el futuro. El ponente, Carlos Taibo, que está aquí a mi derecha, escritor, editor y profesor de Ciencias Políticas y de la Administración en la Universidad Autónoma de Madrid, es una de las mentes más beligerantes y más contra el crecimiento sostenible. Y es también uno de los espíritus más que enarbola las palabras como espada, o la espada como las palabras, sobre el decrecimiento. Podía extenderme más en su presentación, pero el tiempo, que es el que nos mide y nos controla, no nos va a permitir. Carlos Taibo, tienes a tus compañeros, tus amigos en disposición de oírte. Muchas gracias y buenos días a todas y a todos. Si mis cómputos no son equivocados, es la segunda vez que vengo a estas jornadas que en Asuna recuerdan la figura de Diamantino García. Conocí a Diamantino en los últimos años de su vida y vengo con mucho gusto porque lo recuerdo con mucho agrado, como un luchador infatigable, como una persona que estuvo siempre del lado de los humildes y como alguien que siempre se expresaba con humildad. Doy por descontado que en un momento como el presente, Diamantino García sería un adalid de la propuesta del decrecimiento y de otras muchas. Siempre que hablo sobre decrecimiento me gusta recordar que hace unos años me encontré a una compañera de facultad que me explicó que había asistido a una charla sobre decrecimiento y le había resultado una propuesta extremadamente atractiva. Cuando uno escucha un comentario como este, se siente mal que bien obligado a pensar en por qué determinadas propuestas nos resultan atractivas y de otras no podemos decir lo mismo. Y yo creo que la explicación principal al respecto remite a dos circunstancias que no solo son distintas, sino que, llegado el caso, se hallan contrapuestas entre sí. La primera subraya que el decrecimiento plantea un horizonte visiblemente provocador. Si el discurso dominante repite incansable que resolveremos de manera casi mágica todos los problemas, si recuperamos la senda del crecimiento económico, nosotros estamos diciendo lo contrario, o al menos estamos invitando a recelar de las presuntas virtudes vinculables con el crecimiento económico. Siendo una propuesta provocadora, me interesa subrayar, y voy a por la otra cara de la cuestión, que es una propuesta que toca, sin embargo, fibras sensibles que todas y todos llevamos dentro de la cabeza, de tal manera que en modo alguno es ajena a lo que somos. Parto de la firme convicción de que cuando dentro de unos minutos abandonéis este salón de actos, convendréis conmigo en que la perspectiva del decrecimiento ha aparecido en numerosas oportunidades en vuestra cabeza de manera espontánea a la hora de analizar hechos políticos, económicos, sociales o ecológicos elementales. Antes de entrar en materia, me gustaría, lo hago siempre, formular 3 rápidas precisiones que pretenden deshacer otros tantos posibles malentendidos. ¿Qué dice la primera de ellas? Se ha discutido mucho y se discutirá más en el futuro si la propuesta del decrecimiento reclama inexorablemente salir del capitalismo o puede imaginarse en su despliegue dentro de este último. No tengo mucho tiempo para encarar esta cuestión. Me voy a limitar a señalar que mi propuesta de decrecimiento es orgullosamente anticapitalista. Cuantas veces tengo la oportunidad, subrayo, y creo que el argumento guarda una relación estrecha con uno que utilizó antes Yayo Herrero,
que, a mi entender, cualquier contestación del capitalismo en el inicio del siglo XXI y en el mundo opulento tiene que ser, por definición, decrecentista, antipatriarcal, autogestionaria e internacionalista. ¿Por qué? Porque si desaparece alguno de estos pilares, me temo que esa contestación del capitalismo, probablemente muy a su pesar, estará moviendo el carro del sistema que quiere contestar. ¿Cuál es la segunda precisión? Inmediatamente os percataréis que estamos diciendo que en el norte opulento hay que reducir los niveles de producción y de consumo. Alguien se preguntará, ¿y estáis reivindicando lo mismo en el caso de los países pobres del sur? La respuesta es un no, pero. El no creo que se justifica por sí solo. Si la renta per cápita en Burkina Faso, en Níger o en Mali es 30 veces inferior a la nuestra, malo sería que encima demandásemos que los habitantes de esos castigados países redujesen sus niveles de consumo. Hay que explicar, sin embargo, el pero. Los habitantes de esos castigados países deben tomar nota de lo que nosotros hemos hecho mal en el norte opulento, siquiera solo sea para no repetir los errores que hemos cometido. Tercera y última precisión inicial. En modo alguno deseo ignorar que en el norte rico también hay pobres. Si alguien se pregunta si estamos pidiendo que reduzca sus niveles de consumo una viuda que cobra una pensión no contributiva de 350 euros mensuales, responderé inmediatamente que no. Cualquier propuesta de decrecimiento serena tiene que ser, al mismo tiempo, una propuesta de redistribución radical de la riqueza. Hechas estas observaciones preliminares, entro ahora sí en materia. Primera apreciación que quiero trasladaros. En la visión común, en nuestras sociedades, el crecimiento económico es, digámoslo así, una bendición de Dios. Lo que se nos viene a contar es que allí donde hay crecimiento económico hay también cohesión social, servicios públicos razonablemente asentados, niveles altos de consumo. La desigualdad, el desempleo y la pobreza, en fin, no ganan terreno. Sobran las razones, a mi entender, para recelar de todas estas supersticiones. Me vais a permitir que enuncie media docena de esas razones. Primera, el crecimiento económico no genera necesariamente cohesión social. China, como sin duda sabéis, ha crecido notablemente en el transcurso de las 2 últimas décadas. No creo que nadie sostenga en serio que China es hoy un país socialmente más cohesionado de lo que lo era 20 años atrás. Segundo, la relación del crecimiento económico con la creación de puestos de trabajo es mucho más nebulosa de lo que pudiera parecer. Las economías capitalistas desarrolladas han crecido notablemente en los 30 últimos años, una etapa en la cual, llamativamente, han procedido a destruir puestos de trabajo en términos objetivos. Tercero, el crecimiento económico se traduce muy a menudo en agresiones medioambientales literalmente irreversibles, que configuran un legado dramático en términos de los derechos de los integrantes de las generaciones venideras. Cuarto, el crecimiento económico, en paralelo con lo anterior, facilita el agotamiento de recursos básicos que sabemos no van a estar a disposición de esos integrantes de las futuras generaciones que acabo de mencionar. Quinto, el crecimiento económico de los países ricos bebe, en un grado u otro, del expolio de la riqueza humana y material de los países del sur, algo que debiera configurar, que menos, un problema moral para todos nosotros. Enuncio un sexto y último argumento. En términos individuales, el crecimiento económico propicia el asentamiento de un genuino modo de vida esclavo que nos hace pensar que seremos más felices cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y, sobre todo, más bienes acertemos a consumir. Por detrás de este modo de vida esclavo hay como poco 3 grandes pilares. El primero de ellos se llama publicidad, un conjunto de técnicas muy eficientes que nos invitan a comprar aquello que a menudo no necesitamos, más aún aquello que objetivamente a menudo nos repugna. El segundo de esos pilares es
la caducidad. Los bienes son producidos de tal manera que en un periodo de tiempo muy breve dejan de funcionar, con lo cual, mal que bien, nos sentimos en la obligación de adquirir otros nuevos. El tercero y último de los pilares es, o era, el crédito, que permite o permitía que obtuviésemos los recursos necesarios para adquirir eso que no necesitamos. Siempre que me refiero a esta circunstancia del modo de vida esclavo, suelo echar mano de una anécdota omnipresente en la literatura sobre decrecimiento. En una de sus muchas versiones está ambientada en un pueblo de la costa mexicana. Un paisano se encuentra medio adormilado junto al mar, un turista norteamericano se le acerca, entablan conversación y en un momento determinado el turista pregunta: ¿y usted en qué trabaja? ¿A qué se dedica? Yo soy pescador. Caramba, un trabajo muy duro. Trabajará usted muchas horas cada día, ¿verdad? Bastantes horas. ¿Cuántas horas trabaja como media cada jornada? Bueno, yo le echo a la pesca un par de horitas o 3 cada día. ¿Pero qué me dice usted? ¿Y qué hace con el resto de su tiempo? Yo me levanto tarde, pesco un par de horas, juego un rato con mis hijos, duermo la siesta con mi mujer y al atardecer salgo con los amigos a beber unas cervezas. ¿Pero cómo es usted así?, reacciona airado el turista norteamericano. ¿Qué quiere decir? ¿Que por qué no trabaja más? ¿Y para qué? Porque si trabajase más, en un par de años tendría un barco más grande. ¿Y para qué? Más adelante abriría una factoría aquí en el pueblo. ¿Y para qué? Con el paso de los años montaría una delegación en el Distrito Federal. ¿Y para qué? Más adelante abriría oficinas en los Estados Unidos y en Europa. ¿Y para qué? Las acciones de su empresa cotizarían en bolsa. ¿Y para qué? Sería usted inmensamente rico. ¿Y para qué? ¿Qué sé yo? Al cumplir 65 o 70 años, podría retirarse tranquilamente y venir a vivir aquí, a este pueblo, para levantarse tarde, pescar un par de horas, jugar un rato con sus nietos, dormir la siesta con su mujer y salir al atardecer con los amigos a beber unas cervezas. Todo aquello que se le prometía, luego de decenios de trabajo extenuante, era paradójicamente aquello de lo que ya disfrutaba en el momento presente. Siempre que cuento esta anécdota, me veo obligado a reconocer que incorpora una fuga bien notable. No explica convincentemente cuántas horas trabajaba la mujer del mexicano protagonista, pero os pido que por una vez aparquemos esta dimensión de la discusión. Segunda observación que quiero haceros. Con mucha frecuencia somos víctimas de las grandes cifras que se nos imponen, cuyo significado a duras penas acertamos a desentrañar. Me vais a permitir que tire de este hilo para formular 2 observaciones que creo tienen la virtud de situarnos de lleno en la perspectiva del decrecimiento. ¿Qué dice la primera de ellas? El gasto sanitario anual per cápita en Cuba en el año 2005 fue de $236. El gasto sanitario anual per cápita en los Estados Unidos en ese mismo año se elevó, en cambio, a $5.274. Retraduzco el significado de estas 2 cifras. Por cada dólar per cápita que se gastó en sanidad en Cuba, se gastaron 20 en los Estados Unidos. Y sin embargo, en ese año, las cifras cubanas en materia de esperanza de vida al nacer y mortalidad infantil resultaron ser muy similares a las norteamericanas. No solo eso, la Organización Mundial de la Salud establece todos los años un listado en el que pretende considerar cómo los habitantes de los diferentes países valoran los sistemas sanitarios respectivos. En 2005, en ese listado, a Cuba le correspondía el puesto 36 del planeta, frente al lugar 72 que tocaba a los Estados Unidos. Supongo que intuís por dónde quiero ir. En nuestro conocimiento económico convencional, si yo dedico a determinada actividad 20 veces más recursos que tú, por lógica obtendré resultados sensiblemente superiores a los que alcanzarás tú. El ejemplo que acabo de proponeros desmiente el presunto valor universal de esta norma. Para explicar, digámoslo así, por qué la sanidad cubana es más eficiente que la norteamericana, a buen seguro que habrá que incorporar la mención
de determinados rasgos propios del sistema sanitario en la isla. Pero habrá que prestar atención también, y a esto voy, a determinadas consecuencias inesperadas, paradójicas, de la escasez y, llegado el caso, de la pobreza. ¿En qué estoy pensando? En Cuba, en un escenario de escasez, la dieta alimenticia registra una presencia muy notable de frutas y de verduras, algo que bien sabéis no es común en las sociedades opulentas y que tiene, sin embargo, un efecto positivo en términos del estado de salud general. Lo mismo digo de la precariedad del sistema de transportes en la isla, que obliga a los cubanos a caminar o, en su defecto, a moverse en bicicleta, de nuevo con consecuencias positivas en términos del estado de salud general. Voy a por el segundo caso que anunciaba. La renta per cápita en los Estados Unidos es hoy, en términos reales, casi 4 veces superior a la que se registraba 70 años atrás al concluir la Segunda Guerra Mundial. De un tiempo a esta parte, y sin embargo, todas las encuestas concluyen que ha ido creciendo y notablemente el porcentaje de ciudadanos norteamericanos que confiesan ser cada vez menos felices. Una encuesta realizada en el año 2005, antes, por tanto, de la crisis llamada financiera, concluía que un 49% de los norteamericanos declara ser cada vez menos feliz, frente a solo un 26% que afirma lo contrario. Estamos obligados a preguntarnos, parece, por esta curiosa realidad, la de un país, los Estados Unidos, que se ha beneficiado de un notabilísimo crecimiento económico registrado durante decenios, que ha incorporado maravillosas tecnologías teóricamente liberadoras, pero que no parece en condiciones de garantizar el bienestar de la mayoría de sus habitantes. Todas y todos hemos empleado en alguna ocasión esa máxima que reza que el dinero no hace la felicidad. Administrémosla con mucha prudencia. Es verdad que en los estadios iniciales del desarrollo, la disposición de dinero, de recursos, tiene que ver, claro que sí, con nuestro bienestar y nuestra felicidad. Si yo me estoy muriendo de hambre y empiezo a comer, hay un cambio sustancial y para bien en mi estilo de vida. Sobran las razones para argumentar, sin embargo, que dejados atrás los estadios iniciales del desarrollo, el hiperconsumo al que a menudo nos entregamos en las sociedades opulentas es antes un indicador de malestar general que una señal de bienestar exultante. Lo digo de otra manera, invocando una vez más el sentido común imperante en nuestras sociedades, que en este caso sugiere que desde mucho tiempo atrás, cada nueva generación que entra vive mejor que las anteriores. Mi abuelo vivió mejor que mi bisabuelo. Mi padre vivió mejor que mi abuelo. Yo he vivido mejor que mi padre. Estamos en condiciones de afirmar que los jóvenes que entran ahora en el mercado de trabajo van a vivir mejor que los integrantes de mi generación. ¿Se van a beneficiar efectiva, materialmente, de un empleo? ¿Van a poder cobrar, en su caso, un subsidio de paro? ¿Van a alcanzar una pensión dentro de 40 o 50 años? Me temo que nadie está en condiciones de responder de manera taxativamente afirmativa a todas estas preguntas que nos emplazan delante de una genuina crisis de nuestra civilización capitalista. Tercera observación que quiero haceros. La propuesta del decrecimiento otorga un relieve central a un problema importante: los límites medioambientales y de recursos del planeta. Si vivimos en un planeta con recursos limitados, no parece que tenga mucho sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente. Me vais a permitir que intente retratar este problema de la mano de 3 metáforas distintas. ¿Qué reza la primera de ellas? Estamos en un barco que se mueve a una velocidad de 25 nudos, camino de un acantilado con el que inexorablemente, a menos que cambiemos de rumbo, vamos a chocar. ¿Qué es lo que hemos hecho en los últimos años al calor, por ejemplo, del célebre protocolo de Kioto? Hemos reducido un poco la velocidad del barco. Ya no nos movemos a 25 nudos, sino a 23.
¿Cuál es el efecto mayor de este cambio? Si el pronóstico inicial sugería que tardaríamos 50 días en chocar con el acantilado, hoy sabemos que tardaremos 53. No parece que el argumento sea de mucho consuelo. El problema principal, que es el rumbo del barco, el crecimiento, no lo hemos encarado. Vaya a la segunda de las metáforas, que bebe de la condición del barco tal vez más conocido de la historia, el Titanic. ¿Por qué murió tanta gente a bordo del Titanic? Por una razón fácil de identificar. Los botes salvavidas no permitían acoger a tantas personas como se hallaban dentro del buque. Esto, en términos claros de la metáfora, ¿tenía algún remedio? La respuesta es sí. El remedio pasaba por desmantelar los camarotes de lujo del Titanic y utilizar la madera para construir nuevos botes salvavidas. Permitidme que en este caso subraye lo que entiendo que está implícito en la metáfora y que lo haga invocando una vez más el discurso dominante, que en este caso nos dice que debemos encarar la resolución de todos los problemas de tal manera que nadie pierda. Esta es una genuina estafa moral. Quienes nos han situado al borde del precipicio económico, social y ecológico, por razón tienen que perder. ¿Qué dice la tercera y última de las metáforas? Imaginaos un lago en el que hay un nenúfar. Sabemos que el nenúfar se multiplica al ritmo de 2 por 1 cada día. Si el lunes hay un nenúfar, el martes habrá 2. Sabemos también que conforme a ese ritmo de multiplicación, el lago estará repleto de nenúfares al cabo de 20 días, con lo cual las plantas, faltas de espacio vital, perecerán. Si yo ahora os preguntase, ¿en cuál de esos 20 días pensáis que el lago estará ocupado en su mitad por nenúfares? Un procedimiento de razonamiento rápido y espontáneo tal vez aconseje responder, el día 10. No es la respuesta correcta. La respuesta correcta es el día 19. El día 19 los nenúfares ocuparán la mitad del lago. Como quiera que se multiplican por 2, el día 20 colmarán todo el lago. El día 18 los nenúfares ocuparán una cuarta parte del lago. El día 17 una octava parte. El día 16 una 16ª parte. Pongamos por caso que estamos en el día 16. Alguien dirá, no es tan grave lo que hemos hecho. Solo hemos dañado una 16ª parte de la superficie del planeta Tierra. Alguien replicará, me temo, con mejor criterio. Hemos puesto en marcha un proceso endiabladamente rápido, de tal manera que nos quedan solo 4 días. Y de tal manera, por añadidura, que cuanto más demoremos nuestra intervención, mayores esfuerzos, recursos y energías serán precisos. Por detrás de estas metáforas hay un concepto, a mi entender, central para explicar muchas cosas importantes. Me refiero a la huella ecológica, que en sustancia mide la superficie del planeta, terrestre como marítima, que precisamos para mantener las actividades económicas hoy existentes. Todos los estudios relativos a la huella ecológica concluyen que hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que la Tierra nos ofrece. O lo que es lo mismo, que estamos chupando riquezas, vuelvo a la carga con el argumento, que no van a estar a disposición de los integrantes de las generaciones venideras. Deteneos un momento a pensar que la huella ecológica española es de 3,5. ¿Qué significa esto? Que para mantener las actividades económicas hoy existentes en España necesitamos 3,5 veces el territorio español. ¿Cómo se resuelve este problema? A través de una presión inaudita sobre los derechos de los integrantes de las generaciones venideras y a través de una presión no menos inaudita sobre los derechos de muchos de los habitantes de los países del sur del planeta. Siempre que me refiero a este escenario, procuro echar mano de 2 opiniones formuladas por uno de los pensadores que más admiro, Cornelius Castoriadis. Hace tal vez 20 años, Castoriadis confesó que le producía mitad fascinación, mitad indignación comprobar cómo las personas que entre nosotros reivindican reformas políticas, económicas y sociales radicales son inmediatamente descalificadas
como si se tratase de soñadores incorregibles. En tanto en cuanto, y llamativamente, nuestros responsables políticos, que en el mejor de los casos miran a 2 años vista las próximas elecciones, se nos presentan como personas ecuánimes que tienen respuestas objetivas a todos los problemas importantes. Castoriadis agregó, segunda de sus observaciones, que ante un escenario tan delicado como este, deberíamos actuar como lo haría lo que llamaba, utilizando una expresión latina, el pater familias diligens, el padre de familia diligente. El ejemplo que el filósofo proponía era un poco truculento. Decía, imaginemos un padre al que le comunican que es muy posible que su hijo tenga una gravísima enfermedad. Parece que ese padre solo podrá reaccionar de una manera, colocando a su hijo en manos de los mejores médicos para que determinen si el diagnóstico es certero o no lo es. Lo que ese padre no podrá hacer, en cambio, será razonar diciendo, bien, si es posible que mi hijo tenga una gravísima enfermedad, también es posible que no la tenga, con lo cual me voy a quedar cruzado de brazos. Mucho me temo que esta es la actitud que la especie humana está asumiendo ante la crisis ecológica. Cuarta observación que quiero haceros. Estoy obligado a daros cuenta del sentido de fondo de una propuesta central que nace del horizonte del decrecimiento. Para hacerlo, voy a rescatar un debate que se registró entre nosotros hace 30 años. Enfrentó entonces a un movimiento pacifista que empezaba a asomar la cabeza y a lo que hoy llamamos los sindicatos mayoritarios. El debate se refería al futuro de la industria de armamentos. Los pacifistas decíamos, hay que cerrar esas fábricas. Los sindicatos replicaban, hay que preservar los puestos de trabajo. Lo que estamos diciendo hoy es que un debate de la misma naturaleza debe cobrar cuerpo entre nosotros en los años venideros, bien que ampliado a otros muchos sectores de la economía. Lo que estamos afirmando de manera más precisa es que hay que reducir la actividad productiva de aquellos segmentos de la economía que están en el origen del crecimiento desbocado de la huella ecológica. Estoy pensando en la industria del automóvil, en la de la aviación, en la de la construcción, cómo no, en la industria militar, en la industria, por dejarlo ahí, de la publicidad. Alguien replicará inmediatamente, si actuamos de esta manera, generaremos millones de desempleados en los Estados miembros de la Unión Europea. ¿Cómo haremos frente a este innegable problema? Echaremos mano de 2 recursos diferentes. En primer lugar, propiciaremos el desarrollo de aquellas actividades económicas que guardan relación con la atención de las necesidades sociales insatisfechas y con el respeto del medio natural. Si queremos decirlo así, estos sectores de la economía seguirán creciendo. Y en segundo término, en los segmentos de la economía convencional, que inevitablemente seguirán existiendo, procederemos a repartir el trabajo. El producto de la combinación de estos 2 factores será, en términos casi individuales, que trabajaremos menos horas, disfrutaremos de mucho más tiempo libre, reduciremos, cuando sea posible, nuestros niveles de consumo y acrecentaremos nuestra a menudo alicaída vida social. Tengo yo la impresión, la certeza, de que este horizonte es claramente preferible al vinculado con lo que antes describí como un modo de vida esclavo. Me veo en obligación, aún con todo, de formular 2 precisiones sobre esto que acabáis de oír. La primera enuncia una obviedad. No estamos diciendo que hay que llevar los niveles de producción y de consumo a 0. Esto sería un absurdo. Estamos diciendo que hay que reconstruir niveles de producción y de consumo adaptados a una huella ecológica mantenible. Algunos estudios realizados en Francia concluyen, por ejemplo, que habría que llevar los niveles de consumo energéticos a los propios del decenio de 1980. No se trata, en otras palabras, como dicen algunos, de regresar a la edad de la piedra. 1980 o 1985 no es la edad de la piedra, aunque dicho sea de paso, y entre paréntesis, tal vez la edad de la piedra tiene más ventajas
de lo que una primera lectura invitaría a concluir. ¿Cuál es la segunda precisión que anunciaba? Me interesa muy mucho, y enlazo con algo con lo que terminó Yayo Herrero antes, subrayar que la propuesta del decrecimiento no tiene un cariz triste y sombrío. La principal página francesa por el decrecimiento se autotitula Página por la alegría de vivir. Ya sé que suena un poco a autoayuda, pero me parece que retrata bien lo que quiero subrayar. El referente icónico del decrecimiento no lo aportan unos lamas que viven aislados en un monasterio en una cima del Himalaya, por respetable que pueda ser esta opción. Si alguien se pregunta, por ejemplo, ¿qué es lo que los teóricos del decrecimiento reivindican? En materia de intercambio sexual, reclaman, valga la paradoja, un crecimiento general de las relaciones correspondientes, que justifican sobre la base de ¿qué? De la necesidad de recuperar la vida social que hemos ido desperdigando, absorbidos como estamos por la lógica de la producción, del consumo y de la competitividad. Siempre que cuento esto me da por recordar que hace un par de años me invitaron a hablar sobre decrecimiento en la Asamblea Popular del 15M en el Escorial, en Madrid. Y al terminar mi charla se me acercó un varón de unos 40 años de edad y me dijo: hay una cosa de las que has contado, Carlos, que me ha gustado muchísimo. Anda, ¿y qué es? Eso de que tenemos que follar más y mejor. Y dice: hombre, yo no lo he dicho exactamente así. ¿No te importará, verdad, que te dé un consejo? Y dice: no, dime. Cuéntalo de follar al principio de la charla y luego ya sueltas todo ese rollo de la autogestión y de la democracia directa. Quinta observación que quiero haceros. La propuesta del decrecimiento en modo alguno se agota en la reivindicación de la necesidad de reducir los niveles de producción y de consumo en los países ricos del norte opulento. Reclama, antes bien, la introducción de principios y valores muy diferentes de los hoy imperantes. ¿Cuáles son esos principios y valores enunciados de manera casi telegráfica? Uno, lo he mencionado hace un momento, la primacía de la vida social, que hemos ido dilapidando, absorbidos como estamos por la producción, el consumo y la competitividad. Dos, el ocio creativo, frente a las formas de ocio siempre vinculadas con el dinero que se nos ofrecen por todas partes. Tres, el reparto del trabajo, el reparto de los trabajos, una vieja demanda sindical que infelizmente fue muriendo con el paso del tiempo. Cuatro, la necesidad inexorable de reducir las dimensiones de muchas de las infraestructuras productivas, administrativas y de transporte que empleamos. Cinco, la necesidad de recuperar la vida local en un escenario de reaparición de fórmulas de autogestión y de democracia directa. Seis, y último, en el terreno individual, la sobriedad y la sencillez voluntarias. Alguien podría sentir la tentación de afirmar que esta media docena de principios y valores que acabo de enunciar nos sitúa fuera del mundo, que nada tienen que ver con la organización pasada o presente de las sociedades humanas. No es verdad. Hay al menos 4 ámbitos importantes, importantísimos, en los cuales es muy fácil rastrear la influencia de esos principios y valores. El primero de esos ámbitos lo configuran muchas de las prácticas históricas del movimiento obrero de siempre. Es verdad que la presencia de esos principios y valores es más consistente en el caso de la tradición libertaria, pero en modo alguno faltan en los de las demás tradiciones del movimiento obrero. Un segundo terreno de manifestación de esos principios y valores lo aporta el trabajo de cuidados, protagonizado mayoritariamente por mujeres, materializado ante todo en el cuidado amoroso de niños y de ancianos, las más de las veces lejos de las relaciones monetarias y siempre ecológicamente sostenible. Una razón convincente que explica por qué los movimientos por el decrecimiento se nutren mayoritariamente de mujeres, creo que es esta: una comprensión mucho más rápida, fluida y espontánea de las reglas del juego correspondientes, que nace del vínculo extremadamente problemático, claro que sí, desde otras perspectivas, de las mujeres con el trabajo de cuidados.
un tercer terreno de manifestación de esos principios y valores lo allega, no sin paradojas, la propia institución familiar. Estos neoliberales que todo dicen fiarlo en la mano invisible del mercado, a buen seguro que no aplican las reglas del juego correspondientes en el interior de sus familias. Lo común es que en el interior de la institución familiar prime la lógica del don, del regalo, de la gratuidad. Para entendernos, cuando los padres costean los estudios de sus hijos, no lo hacen esperando obtener con el paso del tiempo algún tipo de contraprestación económica. Rescato un cuarto y último ámbito de manifestación de esos principios y valores, el que aportan por igual muchos de los elementos de sabiduría popular de nuestros campesinos viejos y muchas de las prácticas cotidianas de esos habitantes de los países del sur que nos empeñamos en describir como si fuesen primitivos y atrasados. La historia está ambientada en un lugar perdido de la Amazonia brasileña. Un grupo de misioneros se adentra en esa región y se topa con unos indios que se dedican a cortar leña con instrumentos extremadamente primitivos. Los misioneros deciden hacer un esfuerzo y regalan a los indios unos cuchillos de acero inoxidable de fabricación norteamericana. Un par de años después, los misioneros regresan a esa misma región, se encuentran de nuevo con los indios y uno de los primeros pregunta: ¿y los cuchillos? ¿Qué tal? Uno de los indios responde: muy bien, tardamos ahora 10 veces menos tiempo que antes en cortar la leña. Estupendo, tercia el misionero. Supongo entonces que estaréis produciendo 10 veces más leña que antes. El indio responde perplejo: no, señor, seguimos produciendo la misma cantidad de leña que antes, solo que ahora disfrutamos de 10 veces más tiempo libre para dedicarlo a aquello que sabemos objetivamente tiene que ver con nuestro bienestar, con nuestra felicidad. Me temo que este chip mental se ha desvanecido en nuestras cabezas de habitantes de las sociedades opulentas. Sexta observación que quiero haceros. Me interesa aterrizar con algunos de los conceptos que he manejado hasta ahora de la mano de 3 debates que creo tienen cierta actualidad en un momento como el presente. ¿Cuál es el primero de esos debates? No me cuesta trabajo reconocer que yo no soy una persona particularmente consecuente. Arrastro, sin embargo, algunas virtudes que nacen de mis carencias. Y una de mis muchas carencias es que no sé conducir. Y en esas condiciones, después de pensarlo mucho, decidí que casi era preferible no tener coche. Alguien se preguntará si en la ciudad en la que vivo, en Madrid, echo de menos disponer de un automóvil. La respuesta fácil y rotunda es, claro, no. Veamos las cosas con un poco de detalle. Yo vivo en Vallecas, que probablemente sabéis que es un barrio populoso situado al sureste de Madrid. Desde el portal de mi casa a un apeadero de la Renfe de Cercanías hay 4 minutos caminando. Por término medio tardo unos 50 minutos en llegar en tren desde ese portal a mi despacho en la Universidad Autónoma de Madrid, situada al norte de la ciudad. ¿Qué ocurriría si dispusiese de un automóvil? Es verdad que muchos días llegaría antes. Tardaría, qué sé yo, 25, 30, 40 minutos. Pero no es menos cierto, primer problema, que otros días no sabría a qué hora llegaba. Claro, si me veo inmerso en uno de los gigantescos atascos comunes en las grandes ciudades y resulta que tengo clase a las 8:30 de la mañana y hay 60 alumnos esperándome, mal negocio es el que me invita a llegar tarde 40 minutos. En segundo término, creo que no preciso justificar que el transporte público en general, el tren en particular, es visiblemente preferible en términos ecológicos. Tanto más cuanto que lo común, bien lo sabéis, es que el automóvil vaya ocupado por una única persona. Un tercer dato de relieve me invita a concluir que el tren me resulta inconmensurablemente más barato. Los estudios sobre decrecimiento están llenos de exhortaciones dirigidas a las personas que disponen de un automóvil y encaminadas a que calculen cuál es el porcentaje de las horas que trabajan que precisan para mantener el automóvil.
Mantener el automóvil significa comprarlo, pagar los impuestos, las reparaciones, los seguros, la gasolina. ¿Cuántas horas de libertad efectiva dispensa el automóvil y cuántas horas de trabajo esclavo previo son precisas para mantener el automóvil? En cuarto término, yo en el tren puedo ir leyendo, algo que hasta donde llega mi conocimiento no debe hacer quien va conduciendo un coche. Menciono una quinta y última ventaja. La estación de la Renfe de mi universidad se halla, afortunadamente, a 12 minutos caminando del lugar donde yo doy mis clases. Supongo que entendéis el afortunadamente. Todos los días, lo quiera o no, me veo en la obligación de realizar un ejercicio físico elemental que no asumiría si dispusiese de un automóvil. No me gustaría que me malinterpretaseis. No quiero que esto se entienda como un alegato hiperfundamentalista contra el coche. Sé de sobra que hay personas que viven en determinados lugares o que tienen determinados trabajos de tal suerte que el concurso del automóvil es probablemente inevitable. Parto, sin embargo, de la firme convicción de que no es esta la condición abrumadoramente mayoritaria de nuestros conciudadanos. Segundo debate que rescato. Cuantas veces tengo la oportunidad, subrayo, que nada retrata mejor la miseria política, económica y social de una sociedad como la nuestra que la idolatrada alta velocidad ferroviaria. ¿Por qué digo esto? Por 4 razones diferentes. La primera me obliga a invocar el destrozo medioambiental provocado por la construcción de las líneas correspondientes, nunca contabilizado en los cálculos de coste-beneficio. Se ha dicho muchas veces que la irrupción del AVE debe permitir la desaparición del tráfico aéreo entre las ciudades comunicadas por ese tren. Es una media verdad. El tráfico aéreo entre Madrid y Barcelona se ha reducido, pero en modo alguno desaparecido. ¿Por qué? Por una razón que a buen seguro conocéis. Es extremadamente sencillo encontrar billetes de avión mucho más baratos que los que la Renfe ofrece a través del AVE. Las cosas como fueren, el AVE no es ninguna bicoca ecológica. Un tren que se mueve a una velocidad de 300 kilómetros por hora consume 9 veces más energía que otro que lo hace a una velocidad de 100 kilómetros por hora. El segundo argumento me obliga a poner el dedo en la llaga del hecho de que en España la irrupción fulgurante de la alta velocidad ferroviaria ha coincidido en el tiempo con el cierre de muchas de las líneas del ferrocarril convencional. Cierre que se ha justificado sobre la base de la idea de que esas líneas no eran rentables. Pregunto yo, si los recursos faraónicos asignados a la construcción de nuevas líneas de alta velocidad y los destinados en paralelo a la construcción de autovías y autopistas en descarado provecho del transporte privado se hubiesen desviado, siquiera parcialmente, para modernizar el sistema de ferrocarril convencional, ¿podríamos afirmar que este último no es rentable? Argumento una tercera idea. Las líneas de alta velocidad mejoran las comunicaciones entre las ciudades lógicamente grandes que se encuentran en sus extremos. En su caso, benefician a alguna localidad que se halla a mitad de camino, a costa de perjudicar palmariamente a todos los demás. Yo soy gallego. A mí me gustaría poder contaros que en Galicia hay un lejano proyecto de construcción de una nueva línea de alta velocidad que debe comunicar las 2 ciudades más grandes, A Coruña y Vigo. No es un lejano proyecto. Las obras están muy avanzadas y hay quien augura la inauguración para el año entrante. Entre A Coruña y Vigo hay 150 kilómetros de distancia. Están previstas 5 estaciones: A Coruña, Santiago, Vilagarcía, Pontevedra y Vigo. Permitidme que ironice. Estoy imaginando al tren de alta velocidad acelerando en la salida de la estación de Vilagarcía de Arousa para frenar inmediatamente y entrar en la de Pontevedra a 20 kilómetros de distancia. Para cuestionar esto no hace falta ser ingeniero. Estos trenes adquieren velocidades notables cuando hay distancias respetables entre los núcleos de población que comunican. No era esto, sin embargo, lo que me interesaba subrayar ahora. Buena parte del trazado
de la nueva línea gallega de alta velocidad se solapa, coincide con el trazado de la vieja línea de tren convencional. De tal manera que este, con certeza, va a desaparecer, dejando sin un servicio público ferroviario a un sinfín de localidades que desde hace bastantes decenios se beneficiaban de tal servicio. Esto es lo que he intentado retratar hace un momento de la mano del concepto de desertización ferroviaria. He hecho mano de un último argumento. Muchas veces he contado que hace un buen puñado de años escuché en labios de un colega andaluz un comentario sobre esto que me pareció muy acertado. Dijo: la alta velocidad ferroviaria es un ejemplo de libro de cómo los integrantes de las clases populares celebran con alegría que con los impuestos que pagan se construyan líneas de alta velocidad que van a beneficiar poco menos que en exclusiva a los integrantes de las clases pudientes. En el otoño del año 2010, el entonces ministro de Fomento, el señor Blanco, convocó en Madrid una rueda de prensa para promocionar la nueva línea de alta velocidad que debía comunicar, lo hace ya, Madrid y Valencia. En el transcurso de esa rueda de prensa echó mano de una estimación desoladora. Dijo: la nueva línea de alta velocidad Madrid-Valencia-Madrid está llamada a permitir que se reduzca en un 55% el tráfico aéreo entre esas dos ciudades, en un 25% el tráfico en automóvil y en un 5% el tráfico en autobús. Retraduzco el que entiendo que es el significado insorteable de estas tres cifras. Hemos invertido miles de millones de euros de dinero público para prestar una nueva infraestructura ferroviaria llamada a permitir que la mitad de los ricos que viajaban en avión entre Madrid y Valencia cambien al tren, mientras la abrumadora mayoría de los pobres que se desplazaban en autobús van a seguir moviéndose en autobús. Esto que os cuento conduce, a mi entender, a formular una pregunta que puede parecer tontorrona, pero que creo da en el clavo de la cuestión. ¿Quién tiene tanta prisa en la vida como para necesitar llegar en 1 hora y 35 minutos de Madrid a Valencia? Respondo: los ejecutivos de las grandes empresas. Estamos trazando un sistema de transporte público ferroviario sobre la base de los intereses singularísimos de una escueta minoría de la población, mientras permitimos que se degraden las posibilidades de transporte al alcance de todos los demás. ¿Por qué digo esto último? Alguien podría razonar con un poco de ingenuidad diciendo: bien, si emerge una nueva oferta, la del AVE, pero no se tocan las anteriores, nadie podrá argumentar que está perdiendo. No es esto lo que ocurre. Cuando irrumpe el AVE, desaparecen, como por ensalmo, los trenes de precio razonable, algo que justifica, creo yo, la conclusión de que el común de los ciudadanos, gracias al AVE, lo que hace es perder en términos objetivos. ¿Cuál era el último de esos debates que me interesa recuperar? He contado muchas veces que un compañero de departamento en Madrid, infelizmente fallecido hace unos años, repetía incansable que era firme partidario de la abolición plena de la pena de muerte, excepto en el caso de los arquitectos. Yo me voy a tomar la licencia de sustituir a los arquitectos por los tertulianos de las radios y de las televisiones, los todólogos, ya sabéis, estas personas que inician sus intervenciones diciendo: yo la verdad sobre esto no sé nada, para a continuación explicarte esto y demostrar que por una vez tenían toda la razón, que no sabían absolutamente nada. Hace 3 o 4 años, contemplando una tertulia de televisión, observé atónito cómo uno de los todólogos al uso, persona de argumentos siempre vaporosos y siempre serviles con los poderosos, aquel día parecía sembrado. No estoy ironizando. Realizó lo que a mi entender fue una reflexión muy seria, muy sólida, muy puntillosa, sobre el delicado panorama energético que se nos echa encima en virtud del agotamiento del petróleo y del gas natural. Al concluir su intervención comprendí lo que ocurría. Ese análisis tan serio, tan puntilloso, si queremos decirlo así, tan alarmista,
obedecía al propósito expreso de subrayar que existía, pese a todo, una tabla de salvación. Ya podéis intuir cuál era: la energía nuclear. Este buen señor había comido la víspera con un responsable de prensa de una de las empresas del sector atómico que le había explicado qué es lo que debía argumentar para justificar la conclusión de que la única salida llegaba de la mano de la energía nuclear. Conviene que no nos dejemos engañar al respecto. Los pronósticos al uso sugieren que en el planeta hay uranio para 40 o 45 años. Pero quienes quieren convertir la energía nuclear en nuestra tabla de salvación afirman que hay que multiplicar al menos por 3 el número de centrales atómicas hoy existente. El cálculo aritmético es sencillo: tendremos uranio para 12 o 16 años. Nadie sabe qué hacer con los residuos generados por las centrales, que configuran una vez más un legado dramático para los integrantes de las generaciones venideras. La construcción de esas centrales, de los edificios, es muy gravosa en términos de cambio climático. La energía que producen resulta comúnmente cara y reclama las más de las veces de subvenciones públicas, por no hablar, naturalmente, de los problemas de seguridad de las centrales, un debate aireado, bien lo sabéis, por el accidente japonés de 3 años atrás. Hace un tiempo escuché un trecho de una entrevista que Iñaki Gabilondo realizaba a esta estimulante figura intelectual que es el expresidente del gobierno español, Felipe González. Le planteaba esta discusión que tengo ahora entre manos, la del delicado panorama energético que se nos viene encima. González respondió que para hacer frente a ese panorama había que asumir 3 grandes medidas. La primera, desplegar energías limpias y renovables. La segunda, diversificar las fuentes de suministro. La tercera y última, creo que cito de manera literal, reabrir mesuradamente el debate relativo a la energía nuclear. No me interesa ahora glosar lo que González dijo, sino llamaros la atención sobre aquello que significativamente no dijo. ¿Y qué fue lo que significativamente no dijo? Que teníamos inexorablemente que reducir nuestros niveles de consumo energético, cuando parece que esta es la respuesta más lógica e inmediata en un escenario de escasez. ¿Por qué Felipe González olvidó decir en primer lugar lo más importante? Bueno, no cabe descartar que tuviese una mala tarde, a cualquiera le puede ocurrir, pero me temo que la explicación sería demasiado ingenua. Bien sabéis que Felipe González cobra o cobraba mucho desde bastante tiempo atrás de una poderosa empresa del sector eléctrico. Su silencio era un silencio doloso, culpable. Estaba preservando los intereses de la empresa para la que trabajaba. Séptima y última observación que quiero haceros. Hace 4 o 5 años se publicó en Francia un libro en cuyo propio título el autor subrayaba lo que entendía que eran semejanzas muy notables entre la crisis del año 1929 y la del momento presente. A buen seguro que cuando este ensayista francés acometía esa comparación, en modo alguno deseaba transmitirnos un mensaje tranquilizador. No olvidéis que la crisis de 1929 estuvo en el origen del asentamiento de los fascismos en la Europa del decenio siguiente. Estuvo en el origen, si así lo queréis, de la propia Segunda Guerra Mundial. Yo tengo la impresión, sin embargo, de que la comparación queda un tanto coja. ¿Por qué? Nos hemos acostumbrado a utilizar la palabra crisis en singular para identificar la modulación financiera del fenómeno. Y con demasiada frecuencia olvidamos que hay otras crisis ahora en plural. ¿En qué estoy pensando? En el cambio climático, que es una realidad que está ya ahí y que no tiene ninguna consecuencia saludable. En el encarecimiento inevitable, acabo de mencionarlo, de los precios de la mayoría de las materias primas energéticas que empleamos. En los problemas demográficos que castigan en singular a determinadas regiones del planeta. En el mantenimiento de la situación de marginación material y simbólica que siguen padeciendo tantas mujeres. O, en fin, y por dejarlo ahí, en la prosecución del expolio de la riqueza de los países del sur. Si cada una de estas crisis, por separado,
Es suficientemente preocupante. La combinación de todas ellas, desde mi punto de vista, es literalmente explosiva. ¿Cuál es el escenario de fondo tal y como yo lo percibo? El capitalismo es un sistema que históricamente ha demostrado una formidable capacidad de adaptación a los retos más dispares. La gran pregunta hoy es la relativa a si no está perdiendo rápida y dramáticamente los mecanismos de freno que en el pasado le permitieron salvar la cara. Si llevado de un impulso, al parecer incontenible, encaminado a acumular espectaculares beneficios en un periodo de tiempo muy breve, no está cavando su propia tumba, con el agravante de que dentro de la tumba nos encontramos nosotros y puede desmoronarse sobre nuestras cabezas. Lo digo de otra forma. Uno está obligado a criticar agriamente el capitalismo por haber sido de siempre un sistema injusto, explotador y excluyente. Pero convengamos en que al mismo tiempo fue un sistema razonablemente eficiente. ¿En qué sentido? En el sentido de que permitió garantizar que la mayoría de los empresarios obtuviesen los beneficios que deseaban alcanzar. Hoy ni siquiera esto es evidente. Estos neoliberales que durante 3 décadas han rechazado orgullosamente todo tipo de intervención de los poderes públicos en la economía, ¿qué es lo primero que han hecho tantas veces cuando las cosas han venido mal dadas? Solicitar las ayudas preceptivas de ministerios, consejerías o ayuntamientos. ¿Qué mejor indicador de quiebra en la eficacia del sistema? La imprevisión con la que el capitalismo, en fin, obsequia la crisis ecológica me parece que nos emplaza ante la conclusión de que el sistema se está adentrando en una etapa de corrosión terminal. Últimamente me da por recordar que hace unos meses, no sé muy bien dónde, en un acto público alguien me preguntó si, pese a todo, no apreciaba en nuestros gobernantes, los de ahora como los de antes de ayer, algún tipo de conciencia elemental en lo que se refiere a los retos derivados de la crisis ecológica. Preferí responder echando mano de la ironía y haciendo uso de algo que a buen seguro recordaréis. En el mes de enero de 2011, el hoy secretario general del Partido Socialista, entonces vicepresidente del Gobierno español, Alfredo Pérez Rubalcaba, convocó en Madrid una rueda de prensa para anunciar una medida que, si queremos ser un poco generosos, discurría por el buen camino. La de reducir, bien lo recordaréis, la velocidad máxima en autovías y autopistas de 120 a 110 kilómetros por hora. 4 meses después, el mismo personaje convocó otra rueda de prensa en Madrid, en la que en sustancia dijo 2 cosas. La primera, que la medida de enero había producido los resultados apetecidos. La factura energética española había menguado en 400 millones de euros que habían sido ahorrados. Por si poco fuese lo anterior, el número de muertos en las carreteras se había reducido. ¿Qué fue lo segundo que dijo Pérez Rubalcaba? Que de resultas de lo anterior se restauraban los 120 kilómetros por hora de velocidad máxima. Yo hubiera esperado que algún periodista se abalanzase sobre el cuello de Rubalcaba con la sana intención de estrangularlo. Estaba violentando las normas más elementales de la lógica formal. Si uno aplica la medida A y produce los resultados apetecidos, lo suyo es porfiar con la medida A, no retirarla. Me temo que esto retrata cabalmente la condición de nuestros gobernantes, tanto más cuanto que seguro sabéis que el Partido Popular, hoy en el Gobierno, coquetea con el horizonte de subir esa velocidad máxima para emplazarla en 130 kilómetros por hora. Me veo en la obligación, en este momento, de tirar una piedra sobre mi propio tejado y de autocorregirme. He dicho hace un par de minutos, no aprecio en el capitalismo ningún tipo de conciencia en lo que respecta a los retos derivados de la crisis ecológica. No es completamente cierto. Hace unos años se tradujo al castellano un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. La tesis principal que maneja Ameri en esa obra señala que estaríamos muy equivocados si concluyésemos que las políticas que aplicaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico singularísimo, coyuntural y por ello afortunadamente irrepetible. Ameri nos emplaza antes bien a estudiar en detalle esas políticas. ¿Por qué?
porque bien pueden reaparecer en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de darwinismo social militarizado, de ecofascismo, por utilizar la terminología que empleó antes Yayo Herrero. Hay una palabra que falta llamativamente en el discurso de nuestros políticos, en el discurso de todos nuestros políticos. Me refiero a la palabra colapso. He traído varias copias de un libro de un periodista inglés llamado Michael Joker, un libro que inmediatamente comprobaréis tiene un título provocador. Se llama Historia de España, 2014-2033, crónica de un colapso. Medio en serio, medio en broma, Joker formaliza un diagnóstico sobre lo que puede ocurrir entre nosotros que en sustancia incorpora 4 fundamentos del colapso. El cambio climático, que va a tocar con singular fuerza, por cierto, a la mitad meridional de la península, el encarecimiento insorteable de los precios de las materias primas energéticas, una crisis social en la que ya estamos inmersos y el despliegue de fórmulas crecientemente autoritarias. En los circuitos en los que yo me muevo, la discusión sobre el colapso provoca 2 respuestas diferentes. La primera es crudamente realista y dice de manera escueta: no nos queda más remedio que aguardar a que llegue el momento del colapso. ¿Por qué? Porque será la única manera de que la abrumadora mayoría de nuestros conciudadanos tome nota de sus deberes. Esta es una posición crudamente realista, pero es al mismo tiempo profundamente desalentadora. No nos engañemos. El colapso se traducirá por definición en una multiplicación espectacular de los problemas y en una reducción paralela de nuestra posibilidad de resolverlos. La segunda de las respuestas es la mía y la de tantos otros. Y señala que tenemos que apostar con urgencia por salir del capitalismo. Es este un debate claramente incardinado en muchas de las discusiones del movimiento del 15 de mayo. Con alguna frecuencia sugiero que en último término en ese movimiento se hacen valer 2 grandes posiciones. La primera considera que la tarea principal del 15M consiste en elaborar propuestas en la confianza de que serán escuchadas por nuestros gobernantes. La segunda de las posiciones, que repito es la mía, dice que el movimiento del 15 de mayo debe aspirar a abrir espacios de autonomía en los cuales procedamos a aplicar reglas del juego diferentes desde la doble perspectiva de la autogestión y la desmercantilización sin aguardar nada de nuestros gobernantes. Estoy pensando en lo que suponen ya los grupos de consumo, las ecoaldeas, las cooperativas integrales, las formas de banca ética y social o el incipiente movimiento de trabajadores que en régimen autogestionario cooperativo se hacen con la dirección de empresas que estaban al borde de la quiebra. Yo tengo muy buena relación y muchas disensiones con nuestros economistas socialdemócratas de bandera, que están empeñados en convencernos de que una mayor prioridad debe consistir, por ejemplo, en crear una banca pública. Me parecen muy respetables sus argumentos, pero estoy en la obligación de preguntarme cuánto tiempo podemos aguardar a la gestación de una banca pública. Tanto más cuanto que la fórmula correspondiente debe pasar inexorablemente por el cauce de partidos, parlamentos e instituciones. ¿Cuántos años habrán de discurrir, por formular el argumento con alguna ironía, para que Izquierda Unida disponga en el Parlamento en Madrid de 180 diputados? ¿Y qué será de Izquierda Unida cuando tenga 180 diputados? Que es una discusión diferente. En esas condiciones me temo que el viejo proyecto libertario de la autogestión generalizada es paradójicamente menos utópico, más realista que el que pasa por las monsergas tradicionales de nuestros economistas socialdemócratas. Acabo. He contado muchas veces, y hace unos años me invitaron a participar en una mesa redonda en Madrid, que compartí con una de las estrellas en ascenso de Televisión Española,
sometida a los dardos críticos del Partido Popular, que al parecer entendía que era una izquierdista desbocada. No estoy hablando, lo aclararé, de Ana Pastor. A esta chica le correspondía hablar de las manipulaciones en los medios de comunicación. A mí me tocaba hacerlo del decrecimiento. No eran dos materias que tuviesen una relación muy fluida entre sí. Lo cierto es que cuando llegó el momento del debate, enuncié una queja. Dije, me parece muy llamativo que en esos programas matinales de televisión de los diferentes canales, por los que han pasado a lo largo de los últimos años centenares de políticos, de economistas, de sindicalistas, nadie se haya atrevido a cuestionar las presuntas virtudes atribuibles al crecimiento económico. Nadie haya tenido la oportunidad de explicar en tiempo y modo qué es esto del decrecimiento. Lo cierto es que esta chica reaccionó inmediatamente y se comprometió a garantizar que, al menos en su medio de comunicación, Televisión Española, ese silencio tocase a su fin. Vaya por delante que no volvimos a saber absolutamente nada de ella. Recuerdo perfectamente, eso sí, qué fue lo que me dijo cuando nos despedíamos. Se me acercó muy solícita y me preguntó, oye, Carlos, esto del decrecimiento no será una cosa un poco revolucionaria, ¿verdad? Como podéis intuir, yo la miré con absoluta perplejidad sin saber muy bien qué responder, entre otras razones por una muy precisa. Tenía al alcance de la mano dos respuestas completamente diferentes y las dos perfectamente legítimas. Esto sucede de vez en cuando. La primera respuesta hubiese consistido en decir, pues mira, sí, ¿para qué te vamos a engañar? Si estamos reivindicando la autogestión, la democracia directa y la primacía de la vida social, habida cuenta de por dónde discurren las reglas del juego imperantes en nuestra sociedad, describir eso como revolucionario parece razonable. Pero tenía al alcance de la mano una respuesta completamente diferente. Hubiese consistido en decir, pues mira, no. La perspectiva del decrecimiento aparece en la cabeza de gentes muy tranquilas que cada vez están más preocupadas por el derrotero que la especie humana le está imprimiendo al planeta Tierra y que en ese sentido han decidido privilegiar los derechos de los integrantes de las generaciones venideras y también, por cierto, los de las demás especies que nos acompañan en este planeta. De tal suerte que no tenemos mayor problema en reservar para nosotros el adjetivo de conservadores, atribuyendo, claro, a este adjetivo un significado diferente que el que corresponde a nuestros conservadores oficiales, ya lo sabéis, el señor Rajoy, que invoca el testimonio de su primo de Sevilla para negar que el cambio climático sea una realidad. Si en el norte opulento no somos capaces de decrecer en virtud de un proyecto consciente, racional, paulatino, ecológico, social y solidario, me temo que acabaremos por decrecer de mala manera, ya estamos en ello, de resultas del hundimiento del capitalismo global que padecemos. Gracias por haberme escuchado.